Imagínate que un día hay que elegir presidente y vas a votar, pero cuando metes el sobre en la urna no tenés idea de cuánto va a valer ese sobre en el recuento. Hay votos que van a valer 1, hay votos que van a valer 10, hay votos que van a valer 1000 y algunos directamente no van a valer nada. Pero no solo eso, sino que el criterio para asignar este valor es secreto y lo maneja una sola persona que no le rinde cuentas a nadie. Por supuesto, nadie creería ni podría defender públicamente que esa práctica sea compatible con la democracia, ni que el resultado de esa elección refleja fielmente la voluntad popular de quienes fueron a votar. Porque le asignás a un voto el valor de 10.000 y a 10.000 votos el valor de 0 y podés modificar el resultado. Eso parece evidente. Sin embargo, hemos escuchado mucho en las últimas semanas y sobre todo después del triunfo de Donald Trump, la idea en boca de Javier Milei, de Elon Musk y demás, de que X, que es una caja negra digitada en forma opaca y que le asigna distintos valores al peso de la voz de cada uno de los participantes, es la panacea de la libertad de expresión. Es más, se animaron a decir que ese ecosistema es una cancha que no está inclinada. Cuando empezó la migración de usuarios de X a Blue Sky, muchos trolls de Milei salieron a decir, claro, no se animan, o el propio Milei lo dijo en una entrevista, no se animan a discutir, los comunistas no se animan a discutir con nosotros en una cancha que no esté inclinada. Cuando en realidad pareciera ser más bien que es al revés. Porque lo que se encuentra en una red como en X, en el mejor de los casos, es una pseudo libertad de expresión calificada, que es decir que no vale lo mismo para todos, no todos tenemos el mismo acceso a esa libertad, privatizada, porque las decisiones no las toma nadie elegido, ni articulado, ni controlado por el pueblo, sino una persona, el dueño, y manipulada justamente por esa persona, que además de todo, y esto no es una exageración, sino que es un dato objetivo de la realidad, es el tipo más rico del planeta. Y ese no puede ser un detalle. No es que si tiene los ojos de un color o de otro, o si le gustan los trajes claros u oscuros. Es un dato central de toda esta discusión. El tipo más rico del planeta, que además, lo sabemos porque lo venimos charlando y lo hablamos especialmente la semana pasada, es mucho más rico en comparación con el resto del planeta que lo que era el tipo más rico del planeta hace 10 años o del que era el tipo más rico del planeta hace 40 años. Cuando caía el muro, me estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno, me gustan estos temas y me apasiona un poco. Cuando caía el muro, el tope del ranking de Forbes lo tenía el dueño de Walmart. Y tenía algo más de 10.000 millones de dólares. Esa era la fortuna de la persona más rica del planeta. Hoy la fortuna de Elon Musk es de 300.000 millones de dólares, 30 veces más en estos 40 años. Pero además, y esto es interesante, el tipo más rico del planeta hace 40 años se hizo rico vendiéndole artículos de todos los días a millones de personas. Hoy las personas más ricas del planeta son los dueños de las grandes plataformas, Musk y Jeff Bezos, y en el tercer lugar entra el dueño de Moët Chandon, Louis Vuitton y un conglomerado de las principales marcas de lujo. Es decir, hoy te volvés la persona más rica del planeta, no vendiendo el dentífrico, jamón y queso, sino vendiendo carteras de lujo, champagne, diamantes y autos de primera. Y eso también te habla un poco de cómo cambió la economía en estos 40 años y cómo se creó una casta de súper ricos que son los que tienen la capacidad, no ya de hacer ese consumo, porque siempre hubo reyes, magnates y demás, sino de hacer que el tipo que vende eso sea una de las personas más ricas del planeta. Pero a lo que iba, cerrando este paréntesis,
es que así como la versión de la libertad de expresión que nos quieren vender es una versión deforme, perturbada, diría pervertida de la libertad de expresión, tanto es así que le da una vuelta más. A ver, la ausencia de libertad de expresión es la censura. Ahora, la negación de la libertad de expresión es cuando te censuran o conducen tu discurso y vos pensás que sos libre. Y ese es el mecanismo perverso al que estamos siendo sujetos. Pero lo más grave es que eso no se limita solamente a nuestras palabras, a nuestras ideas en X. Pasa lo mismo con los trabajos. Vos hoy para buscar trabajo entras en una página que ordena lo que te ofrece y ordena cuando entra un empleador a buscar currículum de forma algorítmica también, con lo cual se manipula a qué trabajos puedes tener acceso y entonces el dueño del algoritmo puede decidir, no, bueno, miren, la gente que vive en estos municipios, la verdad es muy negra para este tipo de trabajos, así que ni siquiera los voy a presentar, los voy a filtrar, porque mis clientes no quieren recibir estos currículums. Pasa también con las compras. Vos entrás a comprar una plataforma digital y te ofrece primero lo que se le ocurre a ellos. Y está absolutamente demostrado que tanto en Mercado Libre como en Google, cuando haces una búsqueda, te quedás con los resultados de la primera página. El 95% de la gente se queda con lo primero que le aparece. Con lo cual, se llama Mercado Libre, pero ¿cuán libre sos vos para hacer elecciones reales en ese mercado? ¿Hasta qué punto no te están llevando como un hámster en un laberinto exactamente al punto que quieren o que les conviene para hacer sus negocios? Pasa hasta con armar pareja. Hay mucha gente que hoy en día conoce a su pareja a través de las apps de citas que también están filtradas por algoritmos, perdón. Y en algo tan íntimo como elegir con quién vas a compartir tu vida, le estás regalando parte de tu libertad de elegir a un multimillonario que va cambiando el algoritmo y jugando con nosotros como si fuéramos hormigas abajo de una lupa en pos de la acumulación de capital. Y es tan perverso este sistema que muchas veces hasta uno está contento o que puede tener muchas veces resultados de corto plazo positivos. Yo siempre doy un mismo ejemplo, que me parece muy gráfico. Hoy en día, uno de los usos más extensos de inteligencia artificial y algoritmo en nuestras vidas es el GPS. Vos te subís al auto y para llegar del lugar A al lugar B, aunque sepas cómo ir, lo más probable es que prendas el bichito porque te va a decir cuál es el camino más rápido. Te va a hacer evitar el tránsito. ¿Cómo hace esto? Bueno, todos los aparatos que prenden el GPS van a una misma computadora, sus datos de ubicación, lo vuelca a un mapa y ahí se fija dónde hay más gente, dónde hay menos y te dice por dónde hay menos para que vayas. Ahora bien, si un día el dueño de Waze o del programa que uses para ir de acá para allá decidiera cambiar el algoritmo sin avisarle a nadie, para que ya no solamente te diga cuál es el camino con menos tránsito o más rápido del punto A al punto B, sino para que se ponga a ordenar ese tránsito y le diga a uno anda por acá y a otro anda por allá y otro anda para allá y otro anda por allá, porque de esa manera se optimiza el tránsito. Probablemente todo el mundo llegaría 10 minutos antes y estaría chocho. Che, miren el camino que me dio el Waze hoy, es buenísimo, está bárbaro. Pero sin darte cuenta, habrías perdido ya algo más que la decisión de encender o no el aparatito para saber cómo llegar a un lugar al que ya sabes cómo llegar. Sino que serías sujeto a una manipulación de la cual tampoco tenés mucho conocimiento. Es más, estarías contento. Pero eso, si quisiera alguien usarlo para otros objetivos menos santos, podrían usarlo en combinación con una empresa de publicidad, por ejemplo, para llevar a la gente que tiene determinado valor adquisitivo por una calle y en esa calle poner ciertas publicidades y a gente con otro valor adquisitivo por otra calle y poner publicidades destinadas a ese otro público. O si hay una protesta y no quieren que te enteres que hay, te mandan por otro lado. Digo, las implicaciones son inmensas. Y hasta que te des cuenta que estás siendo manipulado puede pasar mucho tiempo. Y lo peor es que mucha gente puede entregarse contenta a esa manipulación porque el resultado efectivo en el corto plazo es positivo, es mejor. La verdad es que tu vida es mejor porque llegaste 10 minutos más rápido. Hay que entender algo. Todos los autoritarismos
empezaron dándole a la sociedad algo que la sociedad necesitaba o pedía. Nosotros siempre leemos los autoritarismos con el diario del lunes. Leemos al Hitler que se pegó el tiro en el búnker. Pero no nos damos cuenta de que para haber llegado a ese punto, en algún momento le ofreció una solución concreta a un problema real de la sociedad alemana. Lo mismo con Mussolini y lo mismo con todas las experiencias de autoritarismo. Incluso cuántas veces acá habremos escuchado a alguien decir, bueno, con los milicos por lo menos no te mataban por 2 mangos en la calle. Había una demanda porque evidentemente vivir en una sociedad violenta como era la sociedad no solo en la Argentina, sino en todo el mundo a principios de la década del 70, hacía que la gente demandara orden y eso hizo que aceptaran durante mucho tiempo vivir bajo una dictadura que tiraba gente al río, que desaparecía gente, etcétera, etcétera. Los autoritarismos no tienen cara de malos desde el minuto 1, si no sería muy fácil no caer en sus garras. Pero el punto es que esta nueva forma de autoritarismo, más sutil porque se hace a través de aparatos que nosotros voluntariamente encendemos todos los días, llevamos con nosotros, etcétera, 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 lentamente lo que nos va haciendo es sacarnos la posibilidad de hacer elecciones, de tomar elecciones. Que no es otra forma de decir que nos está sacando nuestra soberanía. Y la soberanía es una condición de ejercicio de la libertad. La libertad no es solamente la ausencia de límites, sino tener las capacidades para poder aprovechar esa ausencia de límites. Y para que esas capacidades sean las mismas para todos, significa que tiene que haber alguien poniéndole límites a los más fuertes. Esto es algo que no es nuevo. Que existe desde hace cientos de años cuando se empezó a discutir el contrato social. El problema es que, y no me quiero poner muy profundo, entonces no voy a meterme en esta rama, el neoliberalismo, que está intrínsecamente ligado al proyecto neofascista que estamos viendo ahora, no cree en el contrato social, cree que la economía es una ley de la naturaleza. Y ese es el asunto de fondo, pero insisto, eso en todo caso, cuando saque mi libro, voy a poder explayarme más porque es un tema que me parece que no voy a poder agotar en los minutos que da esta columna. Pero lo cierto es que el esquema neoliberal que están proponiéndote ahora a través de herramientas fascistas es un esquema que te quita la soberanía, que en nombre de la libertad te quita la posibilidad de elegir. Y que si no podés elegir no sos libre, por más que no haya límites. A vos te pueden sacar todas las paredes, todos los cercos y decir anda donde quieras, pero si te cortan las 2 gambas no sos libre de ir a donde querés. Y además, ya lo dijimos varias veces, pero es importante insistirlo, la libertad en la que creen estos libertarios es en la libertad del capital, no de las personas. Es decir, poder entrar y salir de cualquier lado para no pagar impuestos, para no tener ningún tipo de responsabilidad sobre los efectos del capital en las poblaciones y en el planeta en el cual se reproduce, mientras que las personas tienen cada vez menos derechos. No por nada, los más fervientes defensores de las libertades del capital están en contra de la migración, que no es nada más ni nada menos que la libertad de las personas de desplazarse. Es decir, el capital tiene todo el derecho de salir y entrar a los países que quieran sin que les cobren nada, pero las personas no pueden salir de su país para ir a otro donde viven mejor, porque esa es una afrenta enorme a la civilización, o como le quieran decir los fachitos de turno. Dicho esto, el otro día un amigo me decía que Elon Musk está sacado del catálogo de villanos de James Bond. Y la verdad es que es un poco así, es el tipo más rico del mundo. Y está construyendo un cohete para irse con los suyos a Marte cuando este planeta explote y dejarnos a todos atrás. Y compró un medio de comunicación o una red para manipular elecciones y forzar situaciones de odio y demás. Está sacado de manual de una película de James Bond. Tanto es así que una de las frases de cabecera de Javier Milei, que es un gran admirador de Elon Musk, que la repitió en unas cuantas entrevistas que dio esta semana, que es esa frase que dice la diferencia entre un genio y un loco es el éxito que tiene, es una frase que tomó literal de un villano de James Bond, que es el villano al que le ponía rostro Jonathan Pryce en El Mañana Nunca Muere, la última de las películas de Pierce Brosnan como James Bond, en el cual el malo, atentos a esto, era un megamillonario que compraba una red, en ese momento era de medios de comunicación, porque no existían las redes sociales, para provocar una guerra entre Occidente y China y sacar provecho de esa guerra.
Vamos. Eh, pero decía, vivimos en un mundo en el cual aparecieron los villanos de James Bond, pero no tenemos un James Bond. Ni lo vamos a tener. No va a aparecer alguien tirándose de un helicóptero a último momento para salvarnos cuando Trump, Musk y Milley estén a punto de hacer volar al planeta por los aires. Pero así como el prototipo del héroe británico es James Bond, hay otros, por supuesto, el Rey Arturo, pero uno de los prototipos del héroe británico es James Bond. En la Argentina, si uno tiene que pensar en un prototipo de héroe, y tenemos unos cuantos por suerte, pero el primero que viene a la mente es el Eternauta. Y a diferencia de James Bond, lo que propone el Eternauta es que el héroe no es individual, no es un individuo extraordinario, como James Bond, como Superman o tantos otros, que vienen a salvar a algo que está fuera de ellos, de lo que no forman parte, sino que es un héroe colectivo conformado por aquellos que son protagonistas de la crisis, que los obliga a adquirir roles extraordinarios y responsabilidades extraordinarias para dejar atrás esa crisis. Y me puse a pensar un poco en eso, primero porque no podemos seguir esperando que la dirigencia esté a la altura del partido mientras se llevan puesto todo, porque evidentemente están en cualquiera, y seguir esperando respuestas de parte de esa dirigencia es regalarse, y yo no estoy para regalarme, y creo que ninguno de nosotros está para regalarse. Y entonces, en vez de esperar que aparezca un dirigente, una dirigente bajando de un helicóptero para salvarnos de Milei a último momento, es el momento de empezar a pensar seriamente en la construcción de un héroe colectivo, de abajo hacia arriba. Porque ya vimos el límite de las peleas cuando las damos por separado. Las universidades siguen sosteniendo medidas de fuerza, pero ya no salen en la tele. El Garraham y los hospitales siguen tomando medidas de fuerza, pero ya no tienen efecto. Los sindicatos, bueno, la CGT está explotando por los aires, del peronismo ni hablemos. Y entonces hay que empezar a coordinarse y a buscar esas respuestas entre nosotros y dándonos cuenta que cada una de esas discusiones no son discusiones de uno, ni son discusiones sectoriales, sino que son consecuencias de una misma decisión política que es la que hay que cuestionar y contra la que hay que luchar. Y respecto a esto, quería hacer un comentario sobre Blue Sky, que es lo que les había prometido al principio de este programa. Porque sé que hay muchas personas que están mirando con mucho interés ese proceso y soy uno de ellos. Yo creo que Blue Sky tiene un valor en el sentido de que es una red social que vuelve a poner el centro en el usuario y a poner en un segundo plano al algoritmo y a devolverle al usuario esa capacidad de elección que se había perdido, esa soberanía que había perdido. Tanto porque podés decidir un montón de cuestiones o personalizar un montón de cuestiones sobre la experiencia de usuario que X no te daba, como también porque te muestra lo que querés ver y no a los que pagan un tilde celeste o a los que lo más les interesa mostrarte. Esto ya está demostrado, salió esta semana un estudio que matemáticamente da cuenta de que el 13 de julio, que fue el día que Elon Musk dijo que iba a apoyar a Donald Trump en la campaña, hubo un quiebre en las tendencias y en los usos de la red social que es dueño para favorecer a las figuras más cercanas a Trump y perjudicar a los demócratas. Es decir, es valiosa de por sí porque quita esa instancia de manipulación sutil de las que le hablé hace un rato. Pero no es eso lo que va a definir si Blue Sky tiene éxito o no, o si en 3 semanas están todos volviendo a Twitter. Es más, creo que es un error pensar esto como si Blue Sky tiene éxito o no. O pensar qué va a pasar con Blue Sky ahora. Creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿qué vamos a hacer nosotros con la herramienta que nos ofrece Blue Sky? ¿Vamos a empezar a trabajar en una lógica diferente que rompa con el individualismo hegemónico que lograron imponer como sentido común estos hijos de puta? ¿O vamos a seguir en la misma?
Porque hay cambios en esta época que son mucho más que políticos. Y que son justamente esos cambios los que hacen que vos puedas ganar una elección y después no puedas cambiar nada. Y 4 años más tarde termina viniendo uno peor que el que sacaste. Y esos cambios que tienen que ver con la forma en la que nos comunicamos, con la forma en la que elegimos o dejamos de elegir, esos cambios de los que hablaba hace un rato, que son cambios que están sacándonos nuestra soberanía del ámbito íntimo y privado y terciarizándola, privatizándola en manos de otros. Son cambios que nos afectaron ya mucho más del nivel superficial de la política, que nos cambiaron a nosotros, y entonces si queremos que cambie lo que nos rodea, tenemos que empezar por revisar nuestras propias acciones, nuestras propias actitudes, nuestras propias predisposiciones, y empezar a poner en práctica una forma de vivir y de relacionarnos más virtuosa, que vuelva a poner el acento en un nosotros y no en un yo. Creo que esa es la posibilidad que ofrece hoy Blue Sky. Una hoja en blanco para que podamos volver a empezar a escribir una historia un poco distinta a la de los últimos años. Ahora, si volvemos a escribir la misma historia, ya no va a haber nadie más a quien echarle la culpa que a nosotros mismos.